Bueno, quería cerrar este 10 de diciembre con la palabra de alguien que fue gobernador de la provincia de Santa Fe, que fue presidente de la Cámara de Diputados, fue diputado, fue intendente de su ciudad, de la ciudad que adoptó. En fin, un hombre que tiene muchísima experiencia y que además el año pasado intentó ser gobernador de nuevo y no pudo serlo. Estoy hablando de Antonio Bonfatti, presidente del Partido Socialista a nivel nacional, que tiene la gentileza de atendernos. Antonio, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Connie, un gusto, ¿cómo está? Encantado. Nada, la verdad quería escuchar su reflexión sobre este primer año de la gestión nacional, de la gestión provincial, digamos, ¿cómo le sabe lo que está pasando en la Argentina y lo que está pasando en la provincia? Bueno, a nivel nacional, yo siempre digo, todos los órdenes, a nivel provincial también, a nivel municipal, cada vez que hay una renovación de mandatos, se abre una esperanza. El presidente Fernández comenzó con una amplia convocatoria, con diálogo con todos los sectores de la vida nacional, empresarios, trabajadores, partidos políticos, dirigentes. Después, indudablemente, la pandemia trastocó absolutamente todo, y esto es válido para todas las instancias, nacional, provincial y municipal. Lo vi activo, tomando decisiones. Hay, lamentablemente, muchas de las cosas que yo creo que de haber pensado no se pudo lograr, apoyando al sector productivo hasta donde se pudo, a los sectores de los trabajadores, pero obviamente la situación se fue complicando. Hoy tenemos 44% de pobreza, 64% de los niños en estado de pobreza, y si no hubiese sido por el IFE y los ATP y estas medidas coyunturales que tomó el gobierno, estaríamos en el 54% de pobreza. Entonces digo, bueno, se palió la situación, pero hay que salir adelante. Y creo que para esto el gobierno debe volver a la actitud inicial, de diálogo, de convocar un Consejo Económico y Social y Político, de trazar políticas de Estado a mediano y largo plazo, de ponernos de acuerdo los argentinos una vez por todas qué queremos. El aspecto de las industrias, de las pequeñas y medianas empresas, digo porque se le sigue dando aire al sector del extractivismo. Cuando se aplica el impuesto, se pretende aplicar con la ley el impuesto a las grandes fortunas, hay un 15% destinado a los pozos del fracking. Y entonces esto, digo, contradice lo que hemos planteado en cuanto a la defensa del medio ambiente y la necesidad de terminar con el extractivismo en Argentina. Ahora, yo recién decía, y me gustaría escuchar, porque usted es un hombre que ha generado siempre, digamos, la mecánica del diálogo como manera de construir. Digo, es increíble que este país haya pasado 37 años sin haber construido un mínimo acuerdo de Estado, ¿no? Digamos, donde ponernos de acuerdo en 8 puntos, donde, digamos, avance. Es increíble que no podamos hacer eso. Ahí hay como una falla estructural de la clase dirigente, ¿no? Sí, lo más grave es que vamos como un péndulo de un lado para otro. Ni siquiera, y no estoy de acuerdo con eso, no digo, pero ni siquiera encontrar un punto medio. Es toda la antítesis, destruir todo lo que se hizo antes e intentar comenzar de nuevo. Aparte, repitiendo viejas prácticas, ahora, y cosas por allí que lamentablemente, y no estoy de acuerdo con ellos, han coincidido, por ejemplo, ambos últimos gobiernos, sí, con distintos nombres y disfraces, y sin embargo uno golpeándolo al otro, diciéndole que está en la antítesis, cuando está en la misma. Me refiero, por ejemplo, en salud pública a nivel nacional. Sí. Todo el kirchnerismo criticaba la CUS, la cobertura universal de salud, que era un engaño porque era una propuesta del Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, para el gerenciamiento por parte del sector privado de la salud pública. Y por otro lado, ellos hicieron exactamente lo mismo, y el actual gobierno sigue haciendo exactamente lo mismo, porque si uno mira las políticas llevadas adelante por Ginés González García, han sido las mismas. Entonces, digo, hasta se ponen en desacuerdo con lo que están de acuerdo, ¿no? Digo, desde el discurso a la práctica, sí, a lo que ocurre todos los días. Porque parece que desde la tribuna todos saben lo que hacer, y después, al momento de la gestión, se encuentran con los mismos problemas y terminan aplicando, en muchos casos, las mismas lógicas. Y bueno, no cambiaron la matriz productiva del país, no se cambió la matriz energética del país, no hubo una reforma, y estamos hablando de 37 años,
una reforma del sistema tributario y de la política financiera del país, que es la que hace su gran negocio. Y uno critica, si el otro critica al otro, pero en definitiva ninguna de estas cosas cambió con ningún gobierno. Esto es muy preocupante para el país. Así estamos, ¿no? Inadmisible este país con la riqueza potencial que tiene, que estemos en el 44% de pobreza. Inadmisible, no se lo podemos explicar a nadie. Sí, y además es como que además la percepción es que no terminamos de observar la construcción de espacios efectivamente colectivos, que todo termina siendo siempre, primero, construcciones contra otros, y en segundo lugar, la existencia de personalismos que no son, no hay referencias de estadistas, digamos, no es que estamos detrás de figuras que son las que tienen la resolución de estamos detrás de figuras que son en muchos casos mucho verso, mucho relato, ¿no? Y poca construcción real de políticas. Es muy pobre el escenario de dirigencia nacional. Bueno, sí. Esto es querer imponer la idea al uno y al otro. Yo para hablar del sector productivo, que en definitiva cuando se produce y cuando se generan valor y valor agregado se puede redistribuir mejor la riqueza, hay que llamar al sector que sabe, y los pequeños y medianos empresarios pareciera que no fueran parte de la realidad del país, cuando constituyen la mayoría y son los que más puestos de trabajo generan. Acá parece que uno critica al otro y en definitiva las grandes corporaciones terminan mandando en la economía, ¿no? Y no miramos tampoco qué es el federalismo, no miramos las economías regionales, se pretende seguir cooptando un poder al otro. Yo digo, estoy totalmente en contra de la reforma que se quiere hacer de la justicia, mucho más allá que hay que hacerla, pero no repitiendo los mismos errores que se vienen cometiendo de siempre, buscar a los jueces amigos, porque multiplicando juzgados federales no vamos a resolver el problema de la justicia, sino aplicando la ley, que es el nuevo código en particular en el tema penal, el Ministerio Público de la Acusación, la ley que existe, que todavía no está aplicada a nivel nacional. Y bueno, estas son las cosas que nos preocupan todos los días. Y a nivel provincial, lo que planteaba usted, Connie, bueno, voy a ser reiterativo, un gobierno que asume con un eslogan de paz y orden, sí, y sin ningún tipo de proyecto, y a su vez mucho menos de dirigentes con capacidad como para llevarlo adelante. Yo tomo en particular la declaración ayer de la ministra de Salud, Martorano, realmente es una vergüenza desconocer lo que se hizo en estos 12 años del Frente Progresista, la creación de 100 y pico de centros de atención primaria, la construcción de hospitales de altísima complejidad, como el Iturraspe, como el de Venado Tuerto, el de Reconquista, el de Rosario y Rafaela, que están ya terminadas las estructuras, como el de Ceres, el de Las Parejas, San Cristóbal, Las Toscas, el de Coronda, la producción de medicamentos, el establecimiento de las redes de Papá Nicolau, de cirugía, las emergencias, las redes de emergencia, de ambulancias. La verdad que desconocer todo eso y creer que, digamos, criticando lo anterior, cuando el anterior ha dado respuesta que no supieron dar en 24 años, que no hicieron un hospital en la provincia de Santa Fe, porque el hospital de niños de Santa Fe fue financiado con recursos nacionales, yo lo recuerdo siempre, el hospital. Entonces digo, es vergonzoso escuchar ese tipo de planteos, y en todas las áreas es lo mismo. Criticar al Frente Progresista no tiene una sola propuesta que yo pueda resaltar. Ahora, lo curioso, Antonio, es que el eslogan fue la paz y el orden. Hubo una enorme campaña de desacreditación del Frente Progresista. Bueno, hace poco lo repitió la Secretaria de Derechos Humanos. Eso fue de una insolencia y además todavía no ha dado explicaciones. Instalaron la idea del narcosocialismo cuando no hay un solo funcionario socialista ni integrante del Frente vinculado ni sospechado, digamos, al negocio. Y vaya sorpresa, porque yo lo decía hoy, es llamativo que tuvieran 6 meses para preparar, 6 meses, que es lo que le da la Constitución santafesina, o en todo caso el sistema electoral santafesino, a un gobernador para prepararse. Tuvieron 6 meses y las estadísticas, hoy lo repasaba con Alberto Delgado, un colega de policiales, las estadísticas criminales son brutales. Hemos retrocedido, en Rosario hay un 30% más de muertos, no hay acción policial, no hay operativo, no hay plan.
Digo, es increíble porque la promesa fue esa, venir a resolver lo que sin duda alguna fue la gran falla, o en todo caso la imposibilidad que ha tenido el Frente Progresista de resolver un tema muy delicado como es el tema de la seguridad pública. Digo, es increíble que hayan hecho todo lo contrario a lo que habían prometido. Bueno, pero ahora aparecen relatores, porque antes había relatores deportivos, ahora hay relatores de la realidad de la inseguridad. Y con el relato no construimos absolutamente nada. Yo creo que coincidimos en el diagnóstico de cuáles son las dificultades para resolver un tema tan complejo, como lo hemos dicho tantas veces aquí en el mundo, enfrentado a un enemigo que tiene mucho poder económico y mucho poder de corrupción. Pero lo importante es poder dialogar, juntarse, interactuar, y tienen la suerte de poder interactuar con el gobierno nacional, cosa que nosotros no tuvimos, con la justicia federal, que estaba ausente absolutamente, y yo les recuerdo cuando nos devolvían los expedientes donde nosotros demostrábamos quiénes eran los delincuentes que habían estado presos por delitos provinciales como asesinato, tenencia de arma de guerra, asociación ilícita, y cuando presentábamos pruebas del narcotráfico nos devolvían los expedientes. O sea, tienen esa ventaja de poder contar también con el apoyo nacional, y sin embargo las cosas, como usted bien dice, van para peor. No se puede conducir una fuerza desconfiando absolutamente de todo. Yo creo que hay que castigar, y vaya si lo hemos hecho, porque hemos expulsado durante nuestras gestiones a más de 1000 personas o policías corruptos, pero hay muchos policías que son buenas personas, que son muy buenos trabajando, hay que darle respaldo. Si usted cree que son todos iguales, es como ir a una guerra y el general desconfía de sus soldados, no puede tener ningún buen resultado. Y yo digo, le hago esta pregunta y no tiene por qué respondérmela, pero ¿por qué cree que Perotti se aferra a una figura tan desprestigiada y tan demostradamente incapaz como la de Marcelo Saín? Porque da la sensación de que es como que, digamos, eligió el camino de la destrucción, del enfrentamiento, de la degradación de la fuerza policial, y es como que el gobernador está aferrado a él como si fuera una pieza inamovible. Es muy curioso eso. No, bueno, yo no tengo respuesta. Yo creo que el gobernador, cualquier gobernador, tiene la responsabilidad de la conducción y la posibilidad también, la decisión de nombrar a sus funcionarios. A lo que nosotros también le exigimos son respuestas concretas, porque los números, hoy estaba leyendo un diario de circulación nacional, solamente en Rosario 212 muertos en lo que va del año. Y eso que tuvimos pandemia, donde hubo meses donde la circulación era de restricción absoluta, si no tal vez esta cifra se hubiese disparado aún mucho más, ¿no? La última, Antonio, tiene que ver con el futuro, y el futuro naturalmente que en Santa Fe y en el país está demandando como una especie de alternativa. Yo digo, siempre me hago la misma pregunta. La grieta es como que todo el tiempo conspira contra la posibilidad de generar una alternativa, una tercera vía. Y en Santa Fe hay como una especie de construcción consolidada que en este año, contra todos los pronósticos, ¿no? Porque pudo haber sido digamos, el peor año del Frente, se ha mantenido unido. ¿Qué perspectivas tiene usted respecto al Frente? ¿Se va a mantener? ¿Qué es lo que está viendo desde su lugar de presidente nacional? Pero me imagino que de permanente consulta con los referentes políticos en Santa Fe. El Frente se va a mantener unido. Nosotros tenemos un proyecto, un programa que fue lo que llevamos adelante, y eso fue lo que nos unió, un proyecto. No una mera coalición electoral, porque cuando uno hace una coalición meramente electoral, al día siguiente, cuando tiene que gobernar, tiene que dar respuesta. Y vaya si lo hemos demostrado, está plasmado en todos nuestros documentos, donde fuimos los únicos que presentamos un programa para el gobierno en todas las áreas. Bueno, está abierto ese frente a todos los que quieran sumarse, pero siempre respetando el programa. Sea del color que sea, pero el programa es el que manda. Y bueno, yo no tengo la menor duda que Santa Fe tiene una alternativa y que hay que seguir consolidándola. Y el año que viene, digamos, usted tiene la expectativa, porque las experiencias han sido bastante malas en las elecciones intermedias a partir de la grieta. ¿Usted cree que el año que viene puede cambiar la suerte o hay riesgo de que se corra la misma suerte, de que terminemos todos, digamos, involucrados en la interna entre la oposición y el oficialismo que se alternan? Bueno, yo espero que en Santa Fe la gente despierte. El Frente Progresista ha demostrado transformar la realidad a lo largo y ancho de la provincia, y creo que somos el partido de la oposición, ¿no? No hay otra alternativa hoy al oficialismo, digo.
Así que seguiremos dando batalla y tratando de convencer a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Antonio, gracias por el contacto. A usted con ningún De verdad, un abrazo.